El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenidos nuevamente a tu programa Derecho y Palabra con tu amigo y anfitrión licenciado Juan M. Gao Pacheco. Hoy tenemos un programa especial. Este programa se graba el día después de lo que se conoce en los Estados Unidos como el Super Martes, y una decisión que salió el día antes por escrito del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre si Donald Trump podía o no estar en la papeleta de Colorado. Pero no solamente era en Colorado, era en Maine y otros lugares donde habían otros pleitos, donde se determinó que los estados habían sacado de la papeleta presidencial a Donald Trump. He titulado este programa "Esto no se trata de Donald Trump". Así que no te vayas, trataré de explicártelo en las próximas secciones. Abre bien tu oído y vamos a discernir. No te vayas, seguimos en breve. Bienvenido a esta primera parte de discusión de tu programa Derecho y Palabra. Hoy vamos a estar tocando un tema que quizás que pienses que no incide en tu vida cristiana, sí incide en tu libertad religiosa, por lo menos en los Estados Unidos y en Puerto Rico, donde la Constitución protege nuestra libertad religiosa, y es menester de nosotros, los que estamos en este tipo de ministerio, proteger la vigencia de esa Constitución y que no sea manipulada, que sea respetada, porque en esa Constitución es que hemos logrado, manteniendo esa Constitución, es que hemos logrado los avances que hemos tenido en los tribunales, en la legislatura, primero resistiendo el ataque de la perspectiva de género, el ataque a la libertad religiosa, el ataque al derecho de los padres a educar, el ataque a la libertad religiosa en el periodo del COVID y todas estas luchas que este servidor ha estado envuelto, la libertad de expresión de nuestros profesionales, que ya va más allá de la libertad religiosa, todos fundamentados en la Constitución de Estados Unidos y en el sistema de derecho que se ha tratado de desestabilizar. Miren, Donald Trump, cuando las elecciones con Joe Biden, hizo un llamado a sus manifestantes que se expresaran, porque supuestamente él había ganado las elecciones y Joe Biden se la había robado. Eso trajo como consecuencia unas acciones en el Congreso de los Estados Unidos. De algunos dicen que eso es una sedición, eso es una insurrección. Miren, las personas que han salido culpables por esos hechos violentos en el Congreso, ninguno ha salido culpable de insurrección ni de sedición, quizás daño a la propiedad, alteración a la paz. Pero si usted quiere ser honesto intelectualmente, vaya un poquito más atrás, cuando Donald Trump ganó las elecciones frente a Hillary Clinton, que los congresistas y líderes del Partido Democrático defendieron como demócrata de los Estados Unidos, dijeron que era libertad de expresión, los disturbios que hubo en todos los Estados Unidos, donde se destruyeron carros, se atacaron personas, se destruyeron propiedades, se le pegó fuego a propiedades, hubo disturbios en Washington. Todos ellos dijeron que eso era libertad de expresión, y eso fue en toda la nación simplemente para que Donald Trump no ganara, porque Donald Trump se monta en el mensaje del conservadurismo, de volver a Estados Unidos a lo que era la Constitución. Donald Trump, usted no tiene que gustarle Donald Trump, pero Donald Trump nombró unos jueces en el Tribunal Supremo que han protegido su libertad religiosa, su libertad de expresión, que han protegido el derecho a la vida, que revocaron casos que no tenían razón de ser, como Roe vs. Wade, que tuvimos que vivir con ellos casi 5 décadas o más. Y dijeron que en la Constitución no había ningún derecho al aborto, que eso era un asunto que tenían que resolver los estados. Eso es un principio de federalismo. Escúchenme bien, el federalismo es que los estados, cuando Estados Unidos se forma, le ceden una serie de poderes al gobierno federal
para que ellos corran la nación, pero ellos retienen muchos de los poderes de administración y gobierno propio como Estado. O sea que el gobierno de los Estados Unidos está montado en la delegación de poderes que le hacen los estados al establecerse los Estados Unidos y su constitución. Posterior a esa constitución se aprueban una serie de enmiendas que al día de hoy nos rigen, y en esas enmiendas está la libertad de expresión, la libertad religiosa, que son la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, diciéndose en lenguaje arroz habichuela, para no tener que entrar en una serie de tecnicismos que ustedes no van a entender. De esos hechos, una serie de electores, 4 republicanos y 2 que no estaban afiliados, en el mes de septiembre radicaron un caso en Colorado para que se descalificara a Donald Trump de la papeleta presidencial porque había cometido acto y era culpable de insurrección en el Tribunal Estatal de Colorado, no en el Tribunal Federal. O sea, un estado iba a decidir en una papeleta federal. Quiero, señor director, que nos ponga una foto de la campaña que se montó a favor de este caso. Solamente puse una que me llamó mucho la atención porque está corriendo en las redes. Dice en enero 4 del 2024, cuando ya el caso está en el Tribunal Supremo, dice el caso no, todavía el caso no está en el Tribunal Supremo, ni siquiera se ha, déjame corroborar. No se ha radicado el caso todavía, el caso se radica en septiembre. Ya en junio, el New York Times está sacando un artículo que dice el caso para descalificar a Donald Trump es sólido, es fuerte. Y miren ahí el autor, un newsletter de David French. En junio, el caso se radica en septiembre. Ya tenemos toda una campaña de medios donde está envuelta el New York Times diciendo que el caso para descalificar a Donald Trump es sólido. Eso es lo que está en las redes, eso es lo que está en los medios. El caso se radica en septiembre, o sea que ustedes ven ya como desde junio, con esta foto de este artículo, podemos probar que se estaba preparando la opinión pública para que la gente se fijara en Donald Trump, para que la gente no mirara la Constitución. ¿Qué sucede? Cuando se lleva ese caso, el Tribunal de Distrito del Estado resuelve que Trump era culpable de insurrección, pero eso no lo podían descalificar de la papeleta presidencial. Yo me digo, ¿cómo lo encontraron culpable de insurrección? Porque insurrección, para probar a alguien insurrección, tiene que ser de un delito criminal. Ellos usaron una parte de un informe del Congreso, de acuerdo a esta opinión del Supremo de Donald Trump versus Norma Anderson de marzo 4 del 2024, una parte de un informe del Congreso donde ellos entendían, o sea, un documento político donde las cámaras legislativas son los instrumentos más políticos, que no puede establecer casos criminales dominados por el Partido Demócrata, donde ellos entendían que Donald Trump había sido culpable de insurrección. Eso en Puerto Rico no es admisible para probar un caso. Ayuda a convencer al juez cómo piensa la rama legislativa, pero la rama legislativa no tiene el poder de declarar culpable a nadie y sus informes no hacen pruebas más allá para establecer dudas razonables. Los testigos se tienen que sentar. De hecho, en esta opinión, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dice que el problema con este tipo de decisión es el siguiente: que las reglas de evidencia, o sea, cómo usted prueba un caso, qué evidencia es admisible, varía de estado en estado. En Puerto Rico, usted no puede probar la insurrección ni la culpabilidad de nadie con un informe de la legislatura. Ahora bien, cuando el caso sube al Tribunal Supremo de Colorado, el Tribunal Supremo de Colorado entiende que sí, que se podía descalificar a Donald Trump y ordena que lo saque de la papeleta. Idénticamente ocurre en Maine y hay otros estados donde se estaban llevando casos iguales, donde los estados se meten en la papeleta federal a determinar quién puede correr y quién no puede correr y sacan a Donald Trump. Quiero que vayas entendiendo, porque cuando lleguemos al cierre te voy a decir por qué esto no se trata de Donald Trump. Esto se trata de desestabilizar el sistema de los Estados Unidos, romper a los Estados Unidos, volver los estados unos contra otros y desestabilizar el sistema. Mientras tú estás mirando nada más que unos temas y estás con gringolas, nada más que hablando de perspectiva de género, de derechos de los padres, que son las gringolas que tenemos, que con lo único que sabemos hacer campaña política, el hecho del aborto, que son importantes, pero eso
Eso no son nada más que las ramas de un problema mayor. Es la izquierda metida en nuestros tribunales, la izquierda metida en nuestra legislatura, la izquierda metida en nuestros procesos de vida para desestabilizar el sistema, cambiar la constitución sin consultarle al pueblo. Y en esto hay jueces envueltos, hay legisladores envueltos y simplemente lo único que quieren que mires a quién, a Donald Trump. No te dicen el caso para establecer que se puede descalificar un candidato es sólido, pero no te dicen cómo. Esa es la pregunta. ¿Puede un Estado sacar de la boleta un candidato presidencial? La respuesta era obvia. Obvia. No puede. Ese poder está delegado al gobierno federal. Los estados no podían, y ese era el Estado de Derecho y estaba claro. Distrito dijo, fue culpable de sedición con un informe de un Congreso, una cosa increíble. Pero dijo, pero no se puede sacar de la papeleta. Y el Tribunal Supremo de Colorado y otros tribunales dijeron que sí. El Tribunal Colorado dividido, fue por un voto la decisión. Y dijeron, pero vamos a esperar que el Tribunal Supremo se exprese. O sea, ellos sabían, un Tribunal Supremo estatal está bregando con una elección federal y todo, pero es que los estados tienen el derecho para controlar las papeletas. Mira, hermano, solamente las estatales. Es un abogado que haya bregado con derecho electoral, sabe que lo electoral, te lo voy a decir de esta manera, en la elección de un comisionado residente en Puerto Rico, que es un puesto para el Congreso, está regida por las leyes federales. Pues, ¿qué sucede? Este caso llega al Tribunal de los Estados Unidos y empieza una gran discusión extraordinaria sobre este asunto y la vamos a llevar comenzando nuestra próxima sección, haciéndote un pequeño resumen de un parrafito y que tú veas exactamente qué dice la sección de la Constitución que está en controversia. No te vayas, continuamos en breve. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Volvemos a esta segunda sesión. Vamos un momentito a ver la pantalla, pero antes de irnos un momentito a la pantalla en el programa, el caso está fundamentado en la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos, la sección 3. Miren, hemos hablado mucho que el federalismo son poderes que le delegan los estados al gobierno federal, pero no hemos hablado mucho, ni se habla mucho, pero los que hemos trabajado en procesos electorales, que ahora, ¿verdad? Con la nueva ley a veces estamos un poquito perdidos en lo que la dominamos, como dijo el juez en uno de los casos, la ley es nueva, no importa lo que yo resuelva, ustedes van a ir al Tribunal Supremo y yo opino igual que ese juez, aunque el hecho que opine igual no significa que yo estoy bien, ¿verdad? Mis criterios jurídicos. Pero la enmienda 14, la sección 3, es una enmienda que se trae para quitarle poder a los estados en el proceso electoral cuando se trata del gobierno federal. Escúcheme bien. Va dirigida a quitarle poder a los estados al control del proceso electoral cuando se trata de puestos federales, electivos federales. Esa sesión, hay una sesión que establece que si usted fue encontrado culpable de insurrección, usted no puede ocupar ese tipo de sillas. Es mucho más amplio, pero esto no es un programa que entremos en el análisis legal tan profundo, esto es un programa para que ustedes escuchen. Esa enmienda va dirigida porque esa gente vivió la guerra civil por motivo de la esclavitud. Y ellos no querían que personas que habían participado en la insurrección, que seguían participando en la insurrección, se sentaran en el Congreso o en puestos electivos federales para seguir respaldando esa insurrección. El Tribunal Supremo dice en su caso, ni el Estado ni ninguno de los abogados me proveyeron ni un solo precedente jurídico sobre este particular. Pero nosotros encontramos uno.
Y es el Congreso quien está encargado de implementar. O sea, ¿cuál es el principio federalista envuelto aquí? Contrario a lo que tú has aprendido, o muchos de nosotros lo sabemos, pero en términos generales, el federalismo son poderes que le cede el Estado al gobierno federal. Ahora mismo muchas de las luchas federales que el gobierno federal se está excediendo a meterse en funciones del Estado. Lo vimos en Texas cuando el Tribunal Supremo sostiene la Ley Federal de Inmigración y el Tribunal Supremo de Texas dice que sostiene la constitucionalidad de la Ley de Texas, y Texas se está encargando de sus fronteras en un choque frontal entre el gobierno federal y estatal, porque el gobierno federal tiene la jurisdicción en la frontera porque defiende la nación. Texas como estado dice, esa ley a mí no me conviene, yo voy a bregar con eso. Ahí ya tú tienes un primer choque de un estado retando la decisión del Supremo conservador. Ahora, en este caso particular, el Tribunal Supremo le recuerda al Supremo de Colorado y nos recuerda a nosotros que en contexto electoral, los estados, el gobierno federal con los congresistas, quienes son representantes electos de los estados en el sistema electoral de los Estados Unidos, que no te tiene que gustar a ti porque tú no vives ahí, no sabes por qué está hecho así, pero busca un balance de poder entre los estados. Por eso un sistema de delegación que no te guste mucho, eso es lo que hay. Esos congresistas electos y esa ley, esa constitución que se enmendó siguiendo el proceso de la enmienda constitucional, le quita poderes a los estados en cuanto a la papeleta federal. Y el Tribunal Supremo le dice, los estados no pueden entrar en la papeleta federal. Miren lo que dice la sección 3. Léalo con calma. Esta sección nos dice que no puede ser senador o representante en el Congreso o electo como presidente o vicepresidente, mantener una oficina civil o militar de los Estados Unidos, de cualquier estado, quien previamente haya tomado juramento como miembro del Congreso o como oficial de los Estados Unidos o miembro de cualquier asamblea legislativa, una rama ejecutiva o judicial, que sostenga la Constitución de los Estados Unidos, que haya estado envuelto en insurrección o rebelión en contra del gobierno, en contra del mismo, o haber ayudado y darle respaldo a enemigos. Nosotros tenemos ahora mismo un senador que lo están acusando de espionaje y que tiene hasta lingotes de oro precisamente por haber servido de espía al gobierno egipcio. Pero el Congreso debe votar 2/3 partes cada casa para implementar dicha incapacidad. Mírelo ahí. Si pasare eso, es el Congreso de los Estados Unidos quien tiene que poner en vigor que esa persona no puede ocupar esa posición. Ni siquiera habla de la papeleta. Habla de ocupar la posición. Por ende, lo que estamos hablando aquí es que la Constitución de los Estados Unidos era clara. El Supremo de Colorado sabía que era clara. Por ende, podía el Supremo de Colorado, de Maine y de otros estados eliminar de la papeleta a Donald Trump. La respuesta es no. ¿Qué dice el Tribunal Supremo? Eso permitiría que los estados determinen a quién le gusta correr para los puestos y a quién no, creando un caos democrático y en el sistema de gobierno de los Estados Unidos. ¿Me escuchaste? Eso permitiría, si delegamos a los estados y no tomamos en consideración el principio de federalismo, de que las elecciones federales son controladas por el gobierno federal, aunque la ley le permite a los estados que sean quienes las trabajen, las corren y utilicen el sistema electoral, no es federal, pero eso no significa que ellos determinan quién está en la papeleta, porque si se permitiere que cada estado decidiera eso, estaríamos provocando una crisis constitucional y una desestabilización del sistema. Ustedes están mirando nada más que a Donald Trump y no están mirando que mientras ustedes tienen gringola nada más que en algunos asuntos que si se salen de allí no pueden hablar de otra cosa.
porque están ciegos, están simplemente con lo mismo y no están buscando de dónde sale el poder de esas agendas. Como una nación como los Estados Unidos, el presidente Biden dice que se siente como el embajador y que su legado va a ser imponer en todo el mundo el transexualismo. ¿Por qué están usando los derechos sexuales? Óigame, ¿quién aporta el dinero? Todo esto está diseñado para desestabilizar el gobierno de los Estados Unidos por unos movimientos poderosos de izquierda, radicales, que quieren que Estados Unidos se desmorone. Y ustedes siguen todavía, como podemos poner la primera foto otra vez. Quiero que la vean. El caso es de septiembre. En junio, el New York Times te está hablando del caso de Donald Trump. No te está diciendo el caso constitucional de federalismo sobre Donald Trump. Un abogado serio que respete el derecho. Como dijo el Tribunal Supremo, no hay ni un solo precedente histórico. Para interpretar la Constitución hay que buscar los precedentes históricos porque Estados Unidos es un sistema de stare decisis, o sea, de precedente. Tenemos que ir a la Constitución, no tenemos precedente, la historia demuestra lo contrario, no queremos cambiarlo. Simplemente muchos para eliminar a una persona que yo no quiero. Miren, esto no se trata de Donald Trump, esto se trata de una crisis constitucional donde quienes salimos perdiendo son los cristianos. Porque si desestabilizan la Constitución, vamos a perder nuestra libertad de expresión, vamos a perder el derecho a educar a sus hijos, vamos a perder nuestra libertad religiosa. Está bien ya de jugar como nenes chiquitos, que por respaldar candidatos nos hemos convertido en gacetas de comunicación. Estamos haciendo política desde los medios y no nos estamos dando cuenta que nosotros lo que tenemos que transmitir es información. Este caso es claro. Al cierre del caso, te voy a hacer un resumen que hice de la opinión concurrente de Sotomayor, Kagan y otros jueces que son liberales, donde ellos son los mejores que explican que esa opinión desestabiliza a los Estados Unidos. Crearía un caos donde en estas elecciones del 2024 no tendríamos unas elecciones válidas. De la misma manera que en el 2016 los demócratas destruyeron propiedades porque no querían que Donald Trump fuera el presidente. De la misma manera que se acusa que Donald Trump en el 2020 incitó allá cada uno, porque al día de hoy no he visto en los casos que se defina lo que es insurgencia y no he visto en los casos cómo lo declararon culpable simplemente por unas declaraciones, porque la insurrección conlleva intención criminal. Seguimos mirando a Donald Trump, que no me cae bien, ese candidato no lo soporto, me cae mal. Sigue pensando así, porque te están usando tus emociones personales para que no disciernas. Este caso era un caso dirigido a desestabilizar todo el sistema jurídico, legislativo y ejecutivo del gobierno de los Estados Unidos por unas manos oscuras que sabemos de dónde viene la oscuridad. Abre los ojos, te cierro con el resumen. No te vayas, continuamos en breve. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Cándidamente creí que los 23, 25 minutos que tenía me daban para discutir este caso y me he dado cuenta que no. Y agradezco que pude hacer este resumen. En mi página Derecho de Palabra en Facebook yo pongo pensamientos, pongo ideas, pongo posturas, tengo un blog, tengo una cuenta de Twitter, pero casi siempre uso el Facebook porque es el que sé manejar mejor. Y quise poner una frase de la opinión concurrente de los jueces liberales, porque todo el Supremo de los Estados Unidos estuvo de acuerdo que el Estado no puede meterse en la papeleta federal y que Donald Trump tenía que estar allí. Y miren lo que dice. Este es mi pensamiento. La verdadera intención de eliminar a Donald Trump de la papeleta presidencial es destruir el sistema electoral constitucional del gobierno federal de los Estados Unidos
Asimismo, lo reconocen los jueces en sus opiniones, destruir el federalismo. Los jueces son Sotomayor, Kagan, otro juez que no puse, no me daba el espacio, en la concurrente, en el caso de Trump versus Henderson de marzo 4 del 2024, el día antes del supermartes, donde ya hoy sabemos que Donald Trump ganó esa primaria y que supuestamente la otra candidata se va a anunciar que se retira de la campaña. Parece que estaba esperando que Donald Trump no pudiera estar en la papeleta para entrar por default, esa es mi opinión. Pero leamos, los estados no pueden usar el control sobre las papeletas para afectar o limitar el gobierno nacional. Ese daño es mucho mayor en el contexto de una elección presidencial. Ese poder, sin embargo, es limitado por otras limitaciones, otras restricciones constitucionales, incluyendo los principios del federalismo. Es lo que yo te estoy diciendo. Ellos están hablando de la elección presidencial y dice que los estados no pueden usar su control sobre la papeleta para afectar el gobierno nacional. Dicen, ese daño es mucho mayor cuando va dirigido a la elección del presidente y está limitado por otros principios constitucionales como es el federalismo. Esto no se trataba de Donald Trump. Aunque él quiera usar esto para su campaña, nosotros tenemos que discernir entre la luz y la oscuridad, no si me gusta o no me gusta el candidato, porque cuando algo está mal, está mal. Y cuando usted tiene los jueces liberales del Tribunal Supremo en una opinión por unanimidad diciendo esto es una amenaza al gobierno federal de los Estados Unidos. Es una amenaza, es un peligro mucho mayor cuando se trata de la elección del presidente. Y esto tiene limitaciones constitucionales del federalismo. Mire, yo vi la opinión y yo decía, esto no se trata de Donald Trump. Cuando yo leí esa concurrente, yo, wow, estoy con la concurrente full. No se trata de los candidatos ni de los partidos. Se trata de fuerzas invisibles de oscuridad que quieren destruir nuestro sistema de gobierno que garantiza que yo pueda predicar este evangelio libremente. Abre los ojos, quítate las gringolas y mira lo que tienes que mirar. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.